A ver, aparte de dejar claro que la culpa de que no haya Discasan la tengo yo a medias con Andrés, porque cambiamos por culpa mía, eso sí, la fecha inicialmente prevista y luego a ninguno de los dos nos cayó en la cuenta que si no se lo decíamos al Discasan, difícilmente él iba a saber en qué fecha. Entonces, no es que se haya ido huyendo de esto a la India, sino que lo tenía previsto. Entonces pido disculpas por eso, porque la verdad es que el formato del seminario conviene respetarlo, entre otras razones porque me parece un formato muy útil, es decir, que haya previamente al debate abierto, que haya otra persona que asuma, digamos, la tarea de señalar puntos de discusión, objeciones, observaciones, etcétera, ¿no? Lamento que sea así y desde luego asumo que la razón es fundamentalmente un error nuestro, mío y también en parte de Andrés. No volverá a pasar, ¿no? La segunda matización que tenía que hacer es obvia para los que son habituales de este seminario, y es que no he respetado en sentido estricto el modo de hacer del seminario, en el que habitualmente se distribuye una ponencia previamente y en la mayoría de los casos, por lo menos en los que yo he asistido, se distribuye incluso con bastante tiempo, porque se cuelga en la red con bastante tiempo. Y la razón por la que no lo he hecho la ha aludido antes Andrés, y es que yo llevo trabajando en el estudio de instrumentos jurídicos de políticas migratorias y de asilo desde el año 87, que es posible que alguno que esté aquí ni siquiera hubiera nacido. Entonces llevo bastante tiempo trabajando y no veía la manera de hacer un enfoque que dijera algo más de lo que ya he escrito o he discutido en otros casos, y por eso me ha parecido que podía ser más sencillo, desde luego para mí era mucho más sencillo, presentar un esquema de discusión, apoyarlo en tres textos que he tratado de que fueran de un periodo amplio. De hecho, el primero de ellos es de hace, en este momento, 10 años, hasta el más reciente, que es un texto de un seminario que tuvimos en Zaragoza hace 3 meses, ¿no? Bueno, hay un texto que es casi tan reciente, que es la propuesta de decálogo que se publicó en Infolibre hace también 2 meses, me parecen justos, ¿no? Y luego la tercera matización que tengo que hacer es por qué no he hecho caso exactamente o no he sido fiel a la propuesta de tema, ¿no? Y no he sido fiel porque Andrés es muy ambicioso y quería cargarme con un tema que es difícil tratar, me parece, salvo que se tenga un conocimiento realmente extraordinario y, unido a ello, una capacidad de síntesis realmente extraordinaria. Yo no tengo lo primero porque el tratamiento de los extranjeros en sentido estricto, tal cual planteado, más bien es un problema técnico-jurídico, y quienes saben más de eso son los especialistas de Derecho Internacional Privado o de Derecho Europeo. Y no es esa en realidad mi perspectiva. A mí lo que me preocupa no es tanto los extranjeros en el sentido formal, sino un tipo de extranjero. Lo que sucede es que yo creo que ese tipo de extranjeros son lo que queda de extranjeros hoy. Es decir, la categoría o la condición de extranjero es sabida que forma parte de una de esas categorías binarias o alternativas, así lo propone Bobbio en ciencias sociales, con la que funcionamos en ciencias sociales, ¿no? De manera que la mayoría, exactamente la mitad de ellas, son el negativo de una categoría. Lo cierto es que la condición de extranjero en realidad es una condición negativa. La primera manera de definirles así es una contraposición de lo que entendamos por ciudadanía. Yo creo que para hablar de la Unión Europea, los verdaderos extranjeros, los que son construidos, porque habrá que recordar incluso a los sabios juristas que nada de esto es ni natural, ni esencial, ni lógico,
Lógico en el sentido de necesidad lógica. Lógico en un sentido instrumental, probablemente sí. Cualquiera de las categorías jurídicas son constructos sociales, constructos normativos, mejor dicho, para desempeñar funciones sociales. Entonces lo que hay que entender es por qué se acuña una noción determinada de extranjero que tiene ese perfil. Yo he escogido, como explicaba Andrés, una noción de extranjero que a mí me parece la más preocupante y al mismo tiempo la más relevante, que son los inmigrantes, que se suele adjetivar como extracomunitarios, pero también los refugiados, porque creo que en los últimos 2-3 años asistimos a una deriva jurídico-política muy preocupante, que es la creciente indistinción de lo que antes se denominaban flujos mixtos. Esa es una terminología, por ejemplo, de las agencias de control de fronteras, de Frontex, la afirmación de que esos extranjeros a los que cuya entrada se trata de controlar son básicamente de dos tipos. Uno, los inmigrantes, y entendemos por ello trabajadores extracomunitarios que tratan de alcanzar territorio europeo, y otro, los refugiados. Sin embargo, la restricción que estamos viviendo desde hace, sobre todo, diría, los últimos 3 años en relación con el reconocimiento del derecho de asilo, pese a que Europa, la retórica europea es que Europa está muy preocupada por la garantía del derecho de asilo y quiere crear y está poniendo los elementos de un sistema europeo de reconocimiento y protección del asilo, la realidad es muy diferente, incluso diría contraria. Estamos viviendo un proceso de estrechamiento del derecho de asilo que hace cada vez más difícil plantear la demanda de asilo a refugiados que lo son según la letra, según una interpretación literal del artículo 1 de la Convención del 51 sobre derecho de refugiados, reforzada, como sabéis, por el protocolo del 67. El hecho de que se hayan cerrado las fronteras, y en algunos casos, por ejemplo, España en eso era una excepción, y aquí el argumento europeo fue una reformatio in peius, reformamos el derecho de asilo español para eliminar una particularidad que teníamos en común, en cambio, con legislación latinoamericana, que era la posibilidad de solicitud del asilo diplomático. Y no solo para refugiados políticos, que es el origen, sino para todos aquellos que sufren algún tipo de persecución. Lo que pasa es que la noción de persecución del artículo 1 del Convenio de Refugiados es el típico concepto jurídico indeterminado, o en teoría del derecho un concepto esencialmente controvertido. La carga abierta y valorativa de la noción de persecución hace que permite una interpretación discrecional, y ahí es donde se está produciendo el embudo, porque quienes son materialmente refugiados están siendo considerados como inmigrantes, como gente que intenta alegar la categoría de refugiados, cuando en realidad lo que son, o su pretensión, es trabajar en la Unión Europea. Eso hace posible situaciones de estrechamiento a la que me refiero en alguno de los trabajos, que a mí me parecen extraordinariamente preocupantes, como la reciente decisión del gobierno español de considerar que una persona que intenta saltar o salte la valla en las plazas de soberanía española en África, Ceuta y Melilla, ya no puede presentar una demanda de refugiado, cual resulta incomprensible, no se sabe cuál es la relación entre una condición y otra. Es por eso por lo que yo ponía en el título que los verdaderos extranjeros en la Unión Europea, de lo que yo quería hablar en este seminario, eran inmigrantes y refugiados, y sobre todo que lo que yo quería hablar, y ese es el subtítulo, que es una toma de posición, claramente, en el subtítulo no hay una tesis a examinar, sino una toma de posición, la construcción como infrasujetos a través de las políticas migratorias y asilo de la Unión Europea. Es decir, que ahí ya hay una tesis. La tesis es que las políticas de inmigración y asilo de la Unión Europea, a las que trataré de aludir, porque es imposible resumirlas, más en el espacio que me toca restringido como expositor, son un proceso de construcción normativa
de una noción de inmigrante que es absolutamente contraria a todo concepto científico de inmigrante, y que además supone la creación de un estatus de infrasujetos, cuando no de no sujetos de derecho. Esa es una afirmación muy fuerte, pero es una afirmación que tiene buenos argumentos, desgraciadamente, en la evolución de las políticas europeas. Lo grave es que eso suceda con los refugiados, porque así como respecto a los inmigrantes no hay instrumentos normativos constringentes de lo que es un inmigrante y cuáles son sus derechos, en el caso de los refugiados sí que hay un estándar jurídico internacional clarísimo y además ratificado y por tanto incorporado, que son la mencionada Convención del 51 y el protocolo del 67, que han sido ratificados por todos los Estados miembros de la Unión Europea, también por España, pese a lo cual las características y las consecuencias jurídicas de la noción de refugiado están siendo estrechadas, contraviniendo, por tanto, una norma de derecho internacional que es derecho interno en todos los países de la Unión Europea. No sucede así respecto a los inmigrantes y en particular respecto a la verdadera obsesión de la Unión Europea, que son los mal llamados inmigrantes ilegales. Afortunadamente hasta ahí se ha llegado. La mayoría de quienes hablan de inmigración tienen cuidado de utilizar el término inmigración irregular en vez de inmigración ilegal. No es inocente la distinción. Respecto a los inmigrantes, es verdad que no existe un canon normativo, un estándar vinculante en relación con su estatus normativo y con la atribución de derechos. Lo más próximo a eso sería la Convención de Naciones Unidas de 1990, como seguramente sabe todo el mundo, y como seguramente sabe todo el mundo, salvo Portugal, ningún Estado de la Unión Europea la ha ratificado. El Parlamento Europeo ha pedido muchas veces que los Estados miembros y la propia Unión se adhieran a esa Convención Internacional. La respuesta ha sido siempre la misma, y además con gobiernos de cualquier signo. En el caso español, así ha sido también, tanto en los sucesivos gobiernos del PSOE, cuando se le planteó al PSOE, o le planteamos mucha gente, la necesaria ratificación de este instrumento internacional para dotar al menos de un estándar mínimo de derechos, el gobierno del PSOE, los gobiernos del PSOE se negaron, y los gobiernos del PP se han negado también, ¿no? Para apuntalar esa tesis he propuesto dos pasos diferentes. Uno primero seguramente hará enrojecer a la gente más avezada y a los investigadores que lleven más años trabajando en esto, porque en él lo que planteo son algunas cuestiones elementales relacionadas más bien con la noción de inmigración, sobre todo, y de políticas de inmigración, y con problemas que a mi juicio están mal enfocados. Mientras que dedico la segunda a examinar algunos puntos de las políticas de inmigración y asilo, con particular referencia al problema que más me interesa, que es el estándar jurídico en términos de derechos de los inmigrantes en las diferentes situaciones administrativas que se encuentran, y con particular, lógicamente, atención a la situación de los inmigrantes irregulares, aunque no solo, ¿no? Explico entonces la elección de los materiales, por si eso pudiera servir de orientación. Hay una referencia bibliográfica a textos que yo considero particularmente claros respecto a la evolución de la política de inmigración en la Unión Europea. He escogido, entre otros muchos posibles, uno del profesor Rojo Torrecilla, que es un profesor de Derecho Laboral, como seguramente sabe mucha gente, y que me parece la descripción más completa que conozco de la evolución más reciente de la política de inmigración, desde el programa de La Haya hasta el programa de Estocolmo, que acaba de terminar en diciembre de 2014, ¿no? Junto a eso, me parece que puede ser interesante, en relación con el marco europeo, un manual que es muy elemental, pero que es muy útil, sobre asilo, fronteras e inmigración, elaborado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. ¿Por qué? Porque
el acento, los problemas de derechos de reconocimiento y garantía de derechos fundamentales está muy presente a lo largo del manual. Respecto a problemas concretos, he elegido en relación con algo que está sacudiendo a casi todo el mundo, y es la transformación del Mediterráneo en la mayor sepultura que hay en este momento, sepultura común que hay en este momento, o fosa común, si se quiere decir así, que hay en este momento en el mundo. He escogido dos dossiers que son uno de la propia Agencia de Derechos Fundamentales, que plantea el problema de la garantía de los derechos fundamentales en la frontera sur, que es la del Mediterráneo, pero también la norteafricana, y luego un documento de la Organización de Naciones Unidas sobre principios y líneas de actuación relativos a la protección de derechos fundamentales en las fronteras internacionales. Hay tres trabajos de la que probablemente es para mí la experta más reconocida en temas de política de inmigración, menos en la noción de derechos humanos, que es una investigadora de Sciences Po de París, Catherine Vitol-del-Benden, y entre los tres yo sugiero que al menos se lea, porque son escasamente 15 páginas, el cuaderno de cuestiones de Europa que edita la Fundación Schuman. Es el cuaderno 340, se puede encontrar en la página web de la Fundación Schuman, y creo que Catherine Vitol-del-Benden plantea ahí en términos políticos una alternativa interesante al modelo de política de las políticas europeas. En cambio, los otros dos trabajos son dos monografías sobre el derecho a emigrar, sobre el que luego añadiré una recomendación, y sobre la cuestión ultradiscutida de la política de apertura de fronteras o de regulación de control de fronteras. Y por último hay un documento de un think tank que es Alternativas Europeas, en el que se encuentra la denominada Carta de Lampedusa, que es un documento elaborado por, en parte, dos think tanks europeos y también por organizaciones no gubernamentales respecto al mínimo, al estándar mínimo de derechos humanos y las exigencias que eso supondría de modificación de los instrumentos de políticas migratorias, de alguna de los instrumentos de políticas migratorias, en los que se inspira uno de los textos que Andrés colgó, que yo le pasé para colgar, que es un texto muy cortito, que en realidad se podía haber hecho el enlace a Infolibre, que es esa especie de decálogo que está en 2 hojas, sobre otras medidas de políticas europeas, en donde se indican qué directivas o qué instrumentos jurídicos habría que modificar o anular o sustituir si uno quiere cumplir ese decálogo básico, cuyo horizonte naturalmente o cuyo criterio de juicio es el cumplimiento de instrumentos jurídicos básicos internacionales de derechos humanos. Junto a eso, hay 3 textos que querría explicar, porque no voy aquí a desarrollar, lógicamente aquí se trata de discutir, se supone que hemos venido algo leídos los aquí presentes de las propuestas del seminario, que solo quiero indicar por qué están escritos y en dónde me parece que hay alguna tesis interesante o particularmente discutible. El primero es un texto, el más antiguo de los que he colgado, que tiene por título La inmigración como red política, y que tiene que ver con uno de los 2 temas que se tratan en el apartado primero del esquema. El objetivo de ese trabajo es revisar nociones básicas sobre el concepto de inmigración, sobre el que se basan modelos de política de inmigración. Y en esa revisión empiezo por lo obvio, que seguramente sabe todo el mundo, pido disculpas por recordarlo, pero es esto: la inmigración, el error al tratar de diseñar políticas públicas de inmigración es
entenderla en una de sus dimensiones, que es sin duda muy importante, pero que no es la más relevante y que sobre todo no es la que permitiría un enfoque, en mi opinión, eficaz y legítimo, que es la reducción de la inmigración a un fenómeno laboral o como mucho económico. Ahí hay una lección elemental que me permito recordar, aunque es de primero de sociología o de primero de EGB, no sé, incluso, que se encuentra en la escuela de sociología que nace de Emile Durkheim, que es un nombre que a muchos les sonará. Se trata concretamente del análisis de los fenómenos migratorios que realiza Marcel Mauss, uno de los discípulos directos de Durkheim, y que enuncia la tesis de la migración como fenómeno social global, que es tan evidente que de puro evidente como la carta robada de Poe, pues no se advierte en ello. Es lo que en un ámbito más vulgar un dramaturgo suizo acuñó en una fórmula que se utiliza mucho en los debates para criticarla o para sostenerla, que es queríamos mano de obra y nos vinieron personas. Bueno, pues este es el error fundamental de la política de inmigración de la Unión Europea. No entender que, aunque se trate únicamente de reclutar trabajadores y de impedir que se nos cuelen quienes no son trabajadores deseables, que esa es la política de la Unión Europea, aunque solo reduzcamos la inmigración a eso, no podemos desconocer que con los trabajadores lo que nos lleva es las culturas en su sentido más amplio. Y con ello nos llega en el fondo una consecuencia que tiene mucho que ver con el otro fenómeno al que aludo rapidísimamente en esa parte introductoria, y es las dificultades de un modelo de derecho y de un modelo de acción política para gestionar los fenómenos propios de lo que se da en llamar pluralismo en su sentido más amplio. Es decir, la confrontación entre el modelo monista jurídico y político básico que subyace a la mayor parte de nuestra cultura jurídica y el reconocimiento de lo que los canadienses, que en esto yo creo que son quienes dan buenas pistas en filosofía política, en ciencia política y en derecho constitucional, llaman la deep diversity, la diversidad profunda. Y ahí me limito a mencionar nombres que seguramente le sonarán a todo el mundo: Wilkillica, Charles Taylor, sobre todo, algunos constitucionalistas, los constitucionalistas del ciclo que se ha dado en llamar constitucionalismo multicultural, al que habría sucedido un constitucionalismo pluricultural en los 90 y al comienzo de del siglo XXI, en la primera decena del 2000, habría empezado un constitucionalismo multinacional. Que eso no es una novedad, lo sabemos en Europa, porque en Europa hemos vivido el fenómeno de imperios multinacionales, plurinacionales, y incluso en el Estado más centralista, la diversidad, las manifestaciones de diversidad cultural constitutiva son irrefrenables, aunque lleven 2 siglos y medio de lucha contra eso. Me refiero a Francia, ¿no? En otros estados como el nuestro, evidentemente, como Italia y en parte en Inglaterra y en Alemania, o Reino Unido en Alemania, es más claro. De manera que, punto de partida, el problema es la construcción de comunidades imaginadas que se autopresentan como homogéneas más que monistas, y que, aunque sostienen la tesis liberal de la neutralidad ante la diversidad cultural, en realidad arrancan o arraigan su derecho, su cultura jurídica y también sus instituciones políticas en una cultura particular. Y por tanto experimentan dificultades cuando emergen las expectativas de agentes culturales de la diversidad. Eso no hay que ligarlo necesariamente con la inmigración. Yo creo que ese es un error que, en línea con la tesis conocida de conflicto de civilizaciones, divulgó en Europa un eminente politólogo, pero que, en mi opinión, en este asunto
resbala por completo, que es Sartori, en su diatriba contra lo que él considera la sociedad multicultural, confunde los términos multiculturalidad y multiculturalismo, y sobre todo comete un error groserísimo de entrada, y es pensar que el agente de la pluriculturalidad es la inmigración, y eso es completamente falso. La inmigración es un agente exógeno, evidentemente, de diversidad cultural, pero no es el único. Por eso decía que me parecía que el punto de partida canadiense, que es autoconsciente también en el desarrollo jurídico de la coexistencia de un factor exógeno de diversidad cultural, que es la inmigración, con la presencia endógena, que en su caso son las poblaciones indígenas, que podrían ser paralelas en el caso europeo a la existencia de minorías etnoculturales y nacionales de diferente orden, debe ser gestionada de otra manera. Políticamente eso naturalmente conduce a discusiones que aquí en el seminario se han tenido, a discusiones, por ejemplo, sobre la adecuación de la solución federal para una estructura de un cuerpo social pluricultural o no, de la solución federal o confederal, o bien otras soluciones, pero en cambio no se ha trabajado tanto en el déficit que a mí me parece que tiene el Estado liberal de derecho a la hora de dar respuesta a las demandas de los agentes de la pluriculturalidad asentados en clave fundamentalmente de reconocimiento de derechos, de especificidad de derechos o de lo que se ha dado en llamar derechos de la diferencia. Bueno, eso sería tema para otro seminario. Termino la referencia a estas cuestiones introductorias, al punto primero del esquema, con la vuelta al significado de la tesis de la inmigración como res política. Para mí el problema, y esto creo que quien lo ha explicado mejor es mi colega y amigo, como sabéis muchos de vosotros, Sami Nair, en los diferentes trabajos que tiene sobre la gestión política de la inmigración. Lo ha explicado muy bien en la Europa mestiza, por ejemplo. El problema es que la inmigración desnuda un déficit constitutivo de nuestra respuesta sobre el vínculo social y político. Y esto al derecho le plantea problemas. Desde el punto de vista técnico-jurídico quizá no, pero desde el punto de vista que a mí me interesa, que es desde qué noción de derecho se enfrenta ese desafío, le plantea un problema gravísimo, porque la inmigración interroga sobre dos cuestiones clave de la construcción del vínculo social y político, que en el fondo se traducen en atribuciones de derechos. Las atribuciones de derechos vienen detrás de nuestra imagen de vínculo social y político. Y son quién tiene derecho a pertenecer y por qué, y quién tiene derecho a ser titular de la soberanía y por qué. Es decir, que en realidad la inmigración ataca nuestras respuestas obvias sobre las cuestiones básicas del orden jurídico y político, que son el título de ciudadanía y el título de soberanía. Bueno, nosotros estábamos aquí primero, vale, es una respuesta, pero en términos argumentativos no parece una respuesta que pueda ser justificativa, salvo que nos mantengamos en el plano del pragmatismo, es decir, hay que llegar a un punto donde cortar y por lo tanto empezamos por la preferencia nacional. Eso tiene una lógica que entra rápidamente en contradicción cuando los demócratas nos hinchamos el pecho y decimos no, esto es el front nacional de la preferencia nacional y estas cosas, atribuir derechos hablando de derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales. Este es otro problema que luego aludiré en la segunda parte del esquema. Eso es un disparate, eso fomenta la xenofobia institucional, fomenta el racismo y en realidad rompe la cohesión social, que es básicamente el problema que tenemos hoy. Al cual, ¿cómo se responde? Ahí, para dar una pista de cómo se responde, puede ser útil el trabajo brevísimo del seminario del doctorado honoris causa de Vincenzo Ferrari en noviembre de 2014, donde utilizo una noción súper conocida de la sociología jurídica contemporánea, al menos desde Eckhoff,
que es la distinción entre funciones manifiestas y funciones latentes de los órdenes normativos. Las funciones manifiestas son aquellas que se encuentran, para entendernos, y perdón por bajar a este tono tan elemental, son las que se encuentran en las exposiciones de motivos de las leyes. ¿Para qué se ha hecho esta ley? Pues para eso está la exposición de motivos, y entonces explica los objetivos que contemplan además teóricamente los medios, aunque eso es un problema de técnica legislativa que sugiero para un seminario, aunque a lo mejor ya lo habéis tratado, es decir, hasta qué punto los elementos, los estudios de la viabilidad en términos de eficiencia y eficacia del producto normativo tendrían que estar recogidos, como parece preceptivo, y explicados en las exposiciones de motivos. De hecho, no sucede así habitualmente, ¿no? Funciones latentes son las funciones que realmente tiene la norma. El ejemplo básico que se utiliza siempre en clases de primero en Sociología del Derecho, de nuevo pido perdón por bajar el listón tantísimo ante las eminencias aquí concurrentes, es el ejemplo de las multas de tráfico y la zona azul. Es decir, la zona, o el ejemplo que acaba de provocar una intervención de estas absolutamente berrisas de una autoridad, de las muchas que estamos teniendo últimamente, que convocan una rueda de prensa y a los 50 minutos tienes que convocar otra para desmentir lo que han dicho, ¿no? Recordará aquí la mayoría de los presentes que la directora general de tráfico, creo que se llama así, esa dirección general, tuvo una intervención anunciando una medida que a los conductores nos alegró el espíritu, que era que todos los radares iban a ser visibles, ¿no? Y que se iba a poder saber la ubicación de los radares, puesto que la función de los radares era en realidad proporcionar seguridad. Es decir, la respuesta que tenemos todos dentro, la teoría del Batman que todo el mundo conoce, es decir, que nosotros cumplimos el derecho por el miedo a la sanción. Y por lo tanto, si se nos hace evidente la amenaza de la sanción, tendemos a cumplir el derecho. Entonces, la eficacia de los radares es mucho mayor si sabemos que hay radares, porque sabemos que corremos el peligro si incurrimos en una infracción. Y sin embargo, muy poco tiempo después, creo que no llegó ni a una hora, hubo una matización inmediata. Bueno, se va a hacer, pero un poquito. Es decir, van a mantenerse otros. ¿Por qué? Porque la explicación de sociología de taxista, con todo el respeto para los taxistas, es que la función de esas normas y de esas instituciones no es regular el tráfico y garantizar la seguridad vial, sino que es también, al menos, sino sobre todo, una función recaudatoria. De manera que en realidad detrás de la función manifiesta hay una función latente que se utiliza como verdadero, que es el verdadero motivo de la norma. En este trabajito lo que trato de explicar, trato de aplicar esa distinción a la razón de ser y los destinatarios de las políticas de inmigración. La tesis, que es una tesis, digamos que pacífica, por utilizar esa terminología, en los estudios migratorios, es que los destinatarios de las políticas de inmigración no son los inmigrantes. Los destinatarios de las políticas de inmigración son los ciudadanos. Y son en particular, y eso se acentúa obviamente en situaciones o en contextos de crisis, son aquellos ciudadanos que sufren, digamos, medidas que provocan desagregación social, que rompen el pacto, que rompen el acuerdo y que por tanto vuelven a la situación de clases marginales o, según una descripción sociológica que conocéis todos y que es mucho más, digamos, significativa, de clases peligrosas. Entonces, frente a los procesos de desagregación de aquellos a los que se había conseguido mantener en control mediante un contrato de concesión de derechos a cambio de cese de la conflictividad social, por explicarlo de un modo muy grosero y básico, habida cuenta de que esos derechos se están retirando, la única manera es crear un problema obstáculo, dicen los sociólogos, para hacerte creer o para convencerte de que en realidad yo sigo
dándote motivos para que tú mantengas la adhesión social. Es decir, sigo teniendo motivos para crear lo que los sociólogos llaman legitimación, que no legitimidad. Es decir, la adhesión de hecho. Y la función es decir, presentar al inmigrante, y yo creo que eso es una función de los instrumentos de políticas migratorias, salvo algunos, no voy a decir que todos los instrumentos tengan esa función, hay elementos positivos, y hablaré, si puedo, o citaré, o me referiré a los instrumentos de la llamada política de integración, que consisten básica y sucesiva, y a veces simultáneamente, en presentar al emigrante como amenaza, en los términos primero, en los términos más básicos de la competencia desleal en el mercado laboral, como amenaza desde el punto de vista de la seguridad y el orden público, es decir, como ejército de reserva de la delincuencia, según la vieja tesis de Marx, y finalmente incluso como amenaza de ruptura del vínculo básico de la cohesión, que es la identidad cultural. Es decir, resulta que esta gente que llega va a destruir nuestra identidad cultural y ese es el cemento de la cohesión social. Algunas propuestas extremadamente burdas de este tipo de discursos, sin necesidad de mencionar a los inmigrantes, se encuentran incluso en los últimos meses en la propuesta de algunos gobiernos de establecer leyes de identidad que incluso llevarían aparejadas sanciones para aquellas entidades que no respetaran las leyes de identidad o las características identitarias. Naturalmente, el sentido de todo esto no es crear identidad o proteger identidad. El sentido de todo esto es crear el problema que se soluciona para decir nosotros estamos gestionando algo y además estamos protegiendo de una amenaza que en el fondo sabemos que es el mecanismo smithiano que funciona en política no desde Smith, sino desde que el clásico escribiera Primus in orbe Deus facit timor. Ese es el discurso, ¿no? Los otros dos textos que he sugerido tienen que ver, en cambio, más con la segunda parte del esquema a la que entro ya para finalizar mi intervención. Me refiero a un texto que está reelaborado varias veces. La última versión se ha publicado en un libro ahora en Trota en diciembre de 2014, que lleva por título Políticas migratorias, democracia y derechos en tiempos de crisis, ¿no? Este texto tenía tiene como objeto tratar de explicar las variaciones de la política migratoria de la Unión Europea desde el programa de Tampere hasta el programa de Tampere, algunos lo recordará, son acuerdos del Consejo Extraordinario Europeo celebrado en Tampere bajo presidencia finlandesa en el segundo semestre del año 1999, que establece un programa que se rompe, un programa que era extraordinariamente novedoso en cuanto a la presentación de la inmigración y a los instrumentos de gestión, porque por primera vez la inmigración es presentada como un fenómeno social global, es presentada además como un fenómeno que comporta acciones que no pueden ser unidireccionales, sino que tienen que ir en los dos sentidos, es decir, las políticas de gestión de la inmigración exigen no solo dirigirse a los inmigrantes, sino dirigirse a los ciudadanos para reacomodar las condiciones de negociación de los ciudadanos ante el fenómeno migratorio, entendido como una realidad inevitable por primera vez. Inevitable no quiere decir un mal que no se puede evitar, quiere decir una característica estructural y sistémica de un mundo organizado según el proceso de globalización tecnoeconómica que en algún momento en el texto digo que estaba predibujado por Potier en un famoso poema que dirige desde Nueva York, exilio se exilia después de la Comuna, para aclararnos, después de aquello de los miserables, pues se va primero a Inglaterra, que lo tiene más cerca,
y luego se va a Nueva York. Potier, por si alguno no lo recuerda, es el autor de la letra de una canción que era muy conocida antes, ahora pues se canta muy poco, que se llama La Internacional. Potier escribe desde Nueva York un poema dirigido ficticiamente a los académicos de la Academia de Francia, que tiene por título La economía política y por subtítulo El lema fisiocrático, dejad hacer, dejad pasar, y en el que describe exactamente el proceso de globalización que por otra parte ya había visto más y que si no nos ponemos muy estrictos ya estaba anticipado en la discusión que tienen las dos escuelas que pugnan en el nacimiento del derecho internacional en el 16. Eso para mí está mejor explicado que en ningún manual de derecho internacional, con todo el respeto para los colegas de derecho internacional, en una obra de Rafael Sánchez Ferlosio que se llama Aquellas Indias malditas y olvidadas, donde él contrapone el modelo de Grocio, que es un abogado de la Compañía Holandesa de Indias y que asiste a la primera globalización. Ese es el primer momento de globalización. El 16, una globalización que tiene otras técnicas y que tiene otros instrumentos, son fundamentalmente las compañías comerciales navieras y pugnan fundamentalmente las holandesas y las británicas, y la otra posición de derecho internacional, que es la posición que representa la llamada Escuela Española de Derecho de Gente, que rescato de las ruinas de la formación de alguno que habrá aquí, pero que tiene una importancia decisiva desde el punto de vista de abordar desde otro punto de vista la noción incluso de sujetos del derecho internacional. Eso queda olvidado, pero hay que recordar quiénes son los sujetos del derecho internacional en esa versión incipiente que luego Brown, entre otros, explicaron que aporta la Escuela Española del Derecho de Gentes, ¿no? Es decir, globalización, pues por supuesto, globalización no aparece hoy, ¿no? La globalización está en el primer momento del 16, es un fenómeno que acompaña el desarrollo de la lógica del capital y del mercado, y así lo ven tanto Marx clarísimamente como alguien aparentemente tan ajeno como Dickens. En las novelas de Dickens están dibujados algunos de los elementos de ese proceso de globalización que en realidad va a plantear unas dificultades enormes desde el punto de vista jurídico-político, tal y como advirtiera, y esta sí que es una referencia que me gustaría que se quedara en la cabeza de alguno y que alguno la aprovechara para leerla, porque es una lectura de la que nunca se arrepentirá, en mi opinión, tal como la advirtiera Adam Ferguson. Yo llevo un año entero dando la lata a todo el mundo con que lea el ensayo sobre la historia de la sociedad civil de Adam Ferguson. En ese ensayo, que está escrito en 1767, para recuerdo de quien no se acuerde, Ferguson es un tipo, aunque poco conocido, muy interesante. Entre otras cosas, fue el sucesor de Adam Smith en la cátedra de Filosofía Moral y Económica en Edimburgo, y es el sucesor como bibliotecario de Edimburgo de toda una serie de figuras extraordinarias, entre las que está Hume. Pero bueno, en el ensayo sobre la historia de la sociedad civil, Ferguson analiza lo que él llama la lógica del mercado, que reconstituye o reconstruye, o por mejor decir, suplanta la noción de sociedad civil tal y como la había visto antes que él Hegel. Cuando hemos discutido aquí, es una de las manías, y esto lo digo para los que estén dormidos se rían un poco, una de las manías de Andrés Boix ha sido pedir una y otra vez a la Generalitat que explicara a los miembros de la sociedad civil que se reunieron en un fantasmagórico acto organizado por el presidente de la Generalitat, ¿no? Y Andrés preguntaba quiénes eran para saber quién es la sociedad civil. Porque cuando se habla de la sociedad civil, lo mismo que cuando resulta que 13 sabios, algunos de ellos algún admirado colega, como José Luis González Cusack, dicen: vamos a hacer un manifiesto de la sociedad civil en contra de la corrupción y vamos a presentar 99 medidas, porque la más importante es que cada uno luche contra la corrupción, que es la 100, ¿no? Vale,
cuando dicen esto en nombre de la sociedad civil, bueno, en nombre de la sociedad civil, pues diríamos que resulta un poco pretencioso. ¿Quién es la sociedad civil? Pero es un argumento muy interesante. Yo sugiero solo que se lea ese libro donde hay la afirmación final de que de seguir esta evolución los seres humanos perderán, dice Ferguson, que utiliza un lenguaje del que nos gusta a los retóricos, los seres humanos perderán su alma de ciudadano. Se convertirán en consumidores, serán sujetos pasivos y florecerá la corrupción, dice, y la destrucción de la noción de lo público. De manera que lo de Ferguson es una lectura interesante. En este texto de Políticas Migratorias, Democracia y Derechos en tiempos de crisis, recuerdo otro argumento que me parece que tiene que ver con la tesis que decía, que era una tesis básica que está al principio en el esquema 1, que es decir, que el error en los inmigrantes es construir a los inmigrantes como otros sujetos desde la dicotomía de que son efectivamente extranjeros, ¿no? Y entonces aprovecho para recordar una advertencia de Horacio, en la primera de las sátiras de Horacio, que la conocemos fundamentalmente gracias a Marx, porque cuando Marx redacta el prólogo del volumen primero del Capital, en 1867, empieza diciendo esto a sus lectores alemanes: qui rides de te fabula narratur, que es lo que dice Horacio, ¿no? O sea, lo que dice a los alemanes es: no ríais porque creáis que esto que yo escribo del Capital es un problema de obreros de Manchester, de ingleses que no tienen nada que ver con vosotros. Vosotros sois alemanes y estas cuitas de los obreros ingleses en Manchester y estos problemas no tienen nada que ver. No ríais porque esto va de ti, esta historia va de ti. Y esta historia de la construcción de los inmigrantes como infrasujeto en realidad es una historia que nos afecta. Eso es lo que trato de explicar, 5 últimos minutos, en ese apartado 2. Yo creo que lo han explicado muy bien una jurista francesa, que no sé si es muy conocida aquí, se llama Danielle Lochac, la incluyo en este texto, en los epígrafes 4 y 5 del texto de Políticas Migratorias, Democracia y Derechos en tiempos de crisis, concretamente a partir de la página 10, que ha planteado, que planteó en un libro de entrevistas que se publicó con ella hace 7 años, que las políticas migratorias de la Unión Europea afrontaban un dilema que no era retórico, sino muy concreto, que era elegir Estado de Derecho o Estado de excepción. Es decir, la construcción de un estatus propio de los inmigrantes que incurre en una de las maneras de construcción de las comunidades, tal como comunidades imaginadas, recordáis el texto de Benedict Anderson del 83, que consiste en construir al otro desde la diferencia como incompatible y por lo tanto atribuirle un estatus que por definición no puede ser un estatus igual que el de estatus de sujeto de derecho del que es ciudadano. Del que es ciudadano en la complejidad que hoy significa ser ciudadano en un Estado miembro de la Unión Europea. Y ese estatus es un estado de excepción, es decir, se rompen de entrada los principios básicos del estatus del ciudadano en el Estado de Derecho. El principio de seguridad jurídica, tanto en el sentido de certeza como en el sentido de garantía del estatus, que son dos cosas distintas. Certeza. ¿Saben los inmigrantes cuáles son las normas que los regulan? No, porque una parte de las normas que los regulan son, por ejemplo, directrices policiales que son ignoradas incluso por funcionarios del Estado, salvo por los propios policías. Y son directrices que violan directamente la propia legislación. Lo sabemos todos ustedes, todos vosotros conocéis, por ejemplo, los informes que se han hecho, entre otros por un grupo de penalistas, estuvo hace un mes y pico aquí
la directora del proyecto de investigación, Margarita Martínez, aquí en la facultad, explicando ese informe sobre las violaciones que supone a la ley de extranjería y al Código Penal las prácticas que el ministro del Interior lanza como directrices, una manifestación más de la construcción de un sujeto excepcional. De un sujeto excepcional, en segundo lugar, voy rápido, porque el estatus de ese sujeto es un estatus de excepcionalidad permanente. Es decir, es un estatus de emergencia que en algún caso ha podido ser visto como un ejemplo de lo que se da en llamar no tanto derecho penal del enemigo cuanto derecho administrativo del enemigo. Porque en realidad aquí no estamos ante delitos. Muchos de los que están aquí conocerán esa campaña contra uno de los instrumentos básicos de la política migratoria de la Unión Europea, que son los centros de internamiento de extranjeros o centros de retención administrativa. Con la obsesión de la política migratoria de la Unión Europea y la única verdaderamente política comunitaria, porque todo lo demás se deja a la soberanía de los Estados, la obsesión es precisamente el equilibrio homeostático en términos de vasos comunicantes, de los puestos de trabajo, de los nichos laborales formalmente necesarios, con el número de inmigrantes que se pueden admitir sin que quede desbordada nuestra tasa de acogida. El foco está puesto en la lucha, mal llamada lucha, contra la inmigración irregular, disfrazada con el argumento de que se lucha contra las mafias, olvidando el argumento lógico que acompaña la lucha contra las mafias. Luchar contra las mafias no es luchar contra la cadena débil de las mafias, que es el tipo que lleva el timón de la patera, aunque ahora ya ni siquiera se hace eso, se dejan los barcos a la deriva, ¿no? El instrumento más importante de la lucha contra las mafias es la lucha contra los que compran el producto de las mafias. Es decir, la lucha contra los empresarios o contra quienes comercian con esa mercancía que son la inmigración irregular, ¿no? Decía que los CIE son un ejemplo, quería poner solo 3 para terminar, de la creación de un estado, de un estatus jurídico de vulnerabilidad, que me parece que repugna al Estado de Derecho, al criterio básico del Estado de Derecho, se mire como se mire. Suelo poner el ejemplo de los CIE y respecto a ello no me extenderé más. Hay que recordar que el 95% de los internos en España, en los centros de internamiento de extranjeros que hay, no lo están por haber cometido un delito. Los hay por haber cometido un delito y porque el juez ha optado por la posibilidad que le da la ley de extranjería de incoar la expulsión en vez de castigar el delito con internamiento en prisión en España. La mayoría están simplemente como resultado de que se les ha controlado su situación administrativa y se ha comprobado que es irregular, es decir, que no tienen los papeles en orden. Los papeles en orden no hay que pensar solo en quién falsifica papeles o no los tiene, sino quien los tenía y no ha conseguido renovarlos, por ejemplo, porque ha sido objeto de un ERE en la empresa en que se trabajaba, se ha quedado sin el contrato de trabajo y como existe una dependencia circular entre contrato de trabajo y permiso de residencia, se queda en una situación que es irregular, no como en Italia, que es delito. Es delito desde la ley Fini-Bossi que ni el gobierno Letta ni el gobierno Renzi, esos admirables progresistas, han modificado. Lo mismo que sigue siendo delito todavía hoy, aunque la práctica administrativa es no juzgarlo, el auxilio a náufragos ante las costas italianas, en virtud de una ley que sigue sin ser derogada. Y los otros 2 ejemplos que me parece muy claros de un estatus de vulnerabilidad del derecho son el reagrupamiento familiar y la situación de los menores no acompañados, de los niños inmigrantes menores no acompañados. Respecto al reagrupamiento familiar, aunque como seguramente saben aquí todo el mundo, existe una jurisprudencia relativamente contradictoria de la Corte de Luxemburgo con la Corte de Estrasburgo sobre su reconocimiento como derecho, lo cierto es que ninguna de las dos lo ha enunciado como un derecho fundamental.
se ha limitado a enunciar como un derecho fundamental el derecho a la intimidad familiar, como recordaréis muchos de vosotros, y ese precisamente es el derecho que se ha invocado como vulnerado por uno de los artículos del reglamento de los CIE que acaba de ser declarado nulo en la sentencia del Tribunal Supremo, porque permitía, o mejor dicho, no garantizaba que en los internos en los CIE, en los casos de que se encontraran adultos con hijos, pudieran estar juntos y además preservando su intimidad familiar. El argumento en todo caso yo creo que es que el reagrupamiento familiar, por más que no esté reconocido ni por Estrasburgo ni por Luxemburgo, es un derecho fundamental y sobre todo es una exigencia de una política de inmigración que quiera apuntar a la integración. Difícilmente se puede apuntar a la integración si no se permite la reunificación familiar. Pero resulta que desde el documento de estrategia de política de inmigración de la presidencia austriaca del segundo semestre de 1998, que se puede ver en el sitio web de la Unión Europea de la Dirección General de Inmigración, 1998, el reagrupamiento familiar es visto como el mayor problema de las políticas de inmigración europea. Así se dice literalmente. En ningún momento es enunciado como un derecho. Se dice que la Unión Europea afronta un desafío mayor, que es la tentativa de reagrupación familiar, porque por esta vía llegan falsos inmigrantes. No son inmigrantes porque no son trabajadores necesarios con contrato de trabajo para ocupar un nicho de trabajo, sino que son gorrones, son familiares y además con el problema de que la noción de familia es una noción distinta de la que nosotros queremos presentar y eso plantea un problema. Ese documento de estrategia de la presidencia austríaca sigue hoy vigente a la hora de establecer el estrechamiento del reconocimiento de lo que yo considero un derecho. Termino con lo de los niños menores no acompañados como el otro ejemplo de la construcción de un estatus jurídico de vulnerabilidad. El problema de los menores no acompañados es, como seguramente saben casi todos los presentes, una de las situaciones más difícilmente explicables del modelo de gestión de las políticas migratorias. Sobre todo a raíz de ¿qué? A raíz de la directiva de julio de 2008 de la Unión Europea, llamada Directiva de Retorno y conocida en algunos círculos como Directiva de la Vergüenza. Esa directiva, por si acaso alguien no lo recuerda, establece literalmente que los funcionarios administrativos, no las autoridades judiciales, los funcionarios administrativos podrán establecer el retorno, y evidentemente aquí una contradicción, como veréis, porque no hay retorno, lo que hay es expulsión, no hay repatriación, porque se expulsa a un país tercero, de menores inmigrantes no acompañados que estarían a esos efectos, que podrían ser ingresados en los CIE, aunque separados de los adultos, que hace un menor no acompañado en un CIE, el retorno a países terceros, aunque no conste que viva en ellos la familia del menor, con tal de que existan, a juicio del funcionario en cuestión, estructuras de acogida suficientes. Abierta esta brecha, que en una violación tan grosera y elemental de la Convención Europea de Derechos del Niño, o en el caso español de la Ley Orgánica de Protección del Menor, porque aquí no existe la menor consideración sobre ese concepto efectivamente discutible de precisión, porque es un concepto jurídico indeterminado y esencialmente controvertido seguramente también, del interés del menor, lo que está claro es que eso no consta para nada si se dicta una orden de expulsión administrativa y se le manda a un país donde no hay testimonio alguno de que sea un país de origen o donde resida al menos los familiares del niño. Eso, por otra parte, provoca unas situaciones que la picaresca administrativa de algunos de nuestros geniales representantes políticos, por ejemplo, la señora Aguirre, como presidenta de la Comunidad de Madrid, le permite establecer convenios para que los menores que se encuentran en Madrid sean expulsados a Marruecos
porque se funda una casa de acogida que paga en parte la comunidad, el gobierno de Madrid, y entonces se entiende que ya hay ahí estructura administrativa suficiente y de esta manera nos deshacemos de menores inmigrantes no acompañados, en violación de todos los derechos. Afortunadamente ahí reaccionó con bastante rapidez y firmeza la Dirección de Inmigración, el Servicio de Inmigración de la Defensoría del Pueblo de España, y separó ese proyecto que la consejera entonces de Inmigración y luego de Educación, ahora no sé qué cargo ocupa en el Ayuntamiento de Madrid, había propuesto a Esperanza Aguirre. Eso quiere decir que no se da en la política europea los tres pilares de toda política de inmigración, a los que me refiero en el primero de los trabajos que mencionaba. Yo creo que se da un solo pilar, que es la política de control de fronteras, que además está en manos de Frontex sin medios. El señor Gil Arias, que es el director adjunto de la agencia Frontex, lo ha dicho muchísimas veces, es decir, que la agencia Frontex no está para auxiliar a la gente, es un instrumento policial que se coordina con Europol y con Interpol y que vigila espacio fronterizo, en este caso marítimo, como vigila otra frontera, pero que naturalmente no tiene ni presupuesto ni tampoco tiene formación para efectuar, por ejemplo, las labores de salvamento que ha efectuado Italia con la operación Mare Nostrum, detenida hace escasos meses y sustituida por una operación europea, la operación Tritón, que es tan solo la enésima operación de la agencia Frontex, y que no puede realizar esas tareas de salvamento, ¿no? De manera que control de fronteras, incluso desde ese punto de vista, es una política, a mi modo de ver, ineficaz. El instrumento auxiliar de control de fronteras son los tratados bilaterales de repatriación que supeditan a cláusulas de policía, es decir, usted tiene que cumplir unas cuotas de policía que se traducen en la práctica en admitir que yo le devuelva a un número determinado de inmigrantes, aunque no sean nacionales suyos, bajo la presunción de que han transitado por su país, cosa que usted acepta, y a cambio yo le sigo dando ayuda al desarrollo. Va a volver a ser objeto, aunque el comisario Avramopoulos lo ha desmentido, va a volver a ser objeto de una discusión en el próximo Consejo Europeo, si Dios no lo remedia, la tesis que ya intentó sacar adelante el entonces presidente Aznar en el Consejo Europeo celebrado en Sevilla bajo presidencia de España, de la Unión Europea, en la que efectivamente se pretendía esto, es decir, que se introdujera como la cláusula de nación más favorecida, una cláusula habitual en todos los convenios bilaterales o multilaterales, es decir, de Estado a Estado o de la Unión Europea, de ayuda al desarrollo para los países terceros de origen de la inmigración o de tránsito de la inmigración. Es sabido, por ejemplo, que nosotros tenemos ese tipo de convenio no solo con Marruecos, sobre todo, y con Mauritania, un país de espléndidas condiciones de garantía de los derechos humanos, sino también, por ejemplo, con Nigeria. Y se está intentando tener con Mali, donde no se sabe quién te habla, porque las autoridades malienses son poco más que un Estado fallido. En cuanto a la política de integración de los inmigrantes que están en territorio europeo, es cierto que ahí se ha avanzado en algunas directivas, de las cuales la más interesante es la directiva de estatuto de residentes de larga duración, y junto a ella la copiada de Estados Unidos, la directiva Blue Card, la directiva de la tarjeta azul, para reclutar, de nuevo la perspectiva laboral por delante, para reclutar personal cualificado. Es cierto que se ha avanzado en los denominados puntos comunes básicos de integración, que establecen una noción de integración en torno a 10 ítems o criterios, empezando por el empleo y terminando, por cierto, por la participación política. Pero en los informes anuales que la Comisión Europea está elevando sobre la política de integración al Parlamento Europeo, que son un instrumento interesantísimo para contrastar la distancia entre lo proclamado y lo que se hace, lo que se advierte es que ninguno de los Estados miembros consigue un aprobado en los 10 ítems, en todos los 10, en algunos sí, pero no en otros, de referencia de criterios de integración, insisto, el empleo, la educación,
la participación política, etcétera, y en muchos casos lo que existe es un suspenso generalizado. Yo soy de los que piensa, por ejemplo, que la participación política es un criterio básico de la integración, y por eso creo que el estatuto de residentes de larga duración debería contemplar el estatuto de residente de larga duración. No estoy refiriéndome al estatuto de cualquier inmigrante y por supuesto tampoco al estatuto de inmigrantes regulares. Debe contemplar el derecho activo y pasivo de sufragio de modo gradual. En primer lugar, en las elecciones municipales, eso ya sucede en casi 17 de los 27 países de la Unión Europea, y llegar hasta el derecho de sufragio pleno y al derecho de participación política. Sin embargo, esto no sucede así. Bueno, en este intento de síntesis he pasado a caballo por los dos puntos del esquema que había presentado, pero en todo caso ahora sí que es el momento para que se pueda entrar en detalles o tanto en observaciones como en peticiones de más información o en objeciones sobre los puntos del esquema, sobre el material que se ha distribuido. Pues